Muchísimas gracias, presidente. Muy buenos días, señora consejera, y a todo su equipo. Ayer coincidimos en las terceras jornadas de Por No Hablar y aprovecho desde aquí para felicitar a Idaira Alemán y a todo el equipo de Por No Hablar, porque es un proyecto fantástico que pone en evidencia el gran talento que tenemos en Canarias y la capacidad de innovación en proyectos de impacto social en materia de igualdad. Este proyecto se tendría que haber ejecutado en 2025. Estas jornadas estaban previstas en 2025, igual que la campaña que se presentó ayer, y no fue posible por el retraso que hubo en la publicación de la orden, que se publicó en noviembre de 2025. Usted misma en las jornadas, y la verdad es que lo hace siempre, lo dice siempre, que gracias al Gobierno de España, a la ministra de Igualdad, no se perdieron los fondos de 2025 porque el Ministerio le ha facilitado y le ha ayudado a que pueda ejecutarlos, pero no puede volver a pasar en 2026 y por eso queremos saber qué medidas va a adoptar para evitar que se pierdan los fondos o se pongan en riesgo como pasó en 2025. Gracias, señora Mañez. Eso les iba a comentar. Aparecen 5 minutos en la pantalla, pero recuerden que son 4 minutos la pregunta, ¿vale? Tiene la palabra, señora consejera. Buenos días, señoras diputadas. Señora diputada, efectivamente, yo le responderé a la pregunta explicando con claridad lo que ya hemos venido haciendo precisamente desde, junto también con el Estado, lo que hemos hecho es adecuarnos al marco del Pacto de Estado, a la nueva fiscalización y coordinación que exigía también el Pacto de Estado, y eso es lo que hemos hecho. De hecho, esa justificación, ese documento justificativo y esa trazabilidad de los expedientes que realizamos en el ejercicio pasado ha venido a que desde el Estado, desde el Ministerio y en la última conferencia sectorial donde aprobamos el dinero de los pactos de Estado, se pusiera en valor precisamente ese trabajo que se ha realizado por parte del Gobierno de Canarias, incluso que se nos ha pedido que en una comisión de trabajo que se está creada desde el Ministerio pongamos esa herramienta en el común de todas las comunidades autónomas para que tengan una mejor herramienta de cómo justificar mejor los fondos del Pacto de Estado, con lo cual esa corrección ya se hizo desde el año pasado y pudimos corregir esa situación el año pasado y bueno, este año pues contaremos con esos 10.204.000 euros para combatir prevenir y combatir la violencia de género, 9 millones de ellos para los fondos del Pacto de Estado, con lo cual ya esa herramienta la tenemos y está siendo eficaz y ya muy eficazmente nos ha dicho el Ministerio que está siendo muy efectiva y que la quiere poner en valor con las otras comunidades autónomas. Gracias, señora consejera. Señora Mañez. Señora consejera, no solamente es un problema de justificación, que también, porque es verdad que los fondos de 2023, 2024 se han justificado fuera de plazo. Del año pasado yo empecé a preguntarle desde abril por la justificación y se justificaron en noviembre. Es un problema de puesta en marcha de los proyectos. Usted cuenta con remanentes porque no se gasta el 100% del dinero consignado. El año pasado fueron más de 10 millones y aproximadamente fueron la mitad lo que se ejecutó en proyectos según las órdenes de distribución. Por lo tanto, le quedan 5 millones de remanentes que usted podría poner en marcha desde 1 de enero, sacar una orden de distribución para aquellos proyectos que requieren continuidad. El año pasado, de enero a noviembre, de los 50 proyectos que estaban en la orden, no se pudieron ejecutar. La prueba son las jornadas de ayer, que eran de 2025, de octubre de 2025, y no se pudieron poner en marcha porque no se había aplicado la orden. ¿Cuándo va a publicar la orden? Ya estamos iniciando el segundo trimestre del año. Tiene que poner en marcha los proyectos desde el 1 de enero y cuando se celebre la conferencia sectorial y tenga la cuantía definitiva, saca una nueva orden con aquellos proyectos que igual pueden ponerse en marcha en el segundo semestre del año. De eso estamos hablando,
de que falta gestión, falta liderazgo en materia de igualdad en un momento en el que estamos viendo retrocesos gravísimos, que se incrementa el negacionismo de la violencia machista. Nos preocupa también que hay consejerías que antes, en la anterior legislatura, con el gobierno de Ángel Víctor Torres, presentaban proyectos y han dejado de presentar proyectos al Pacto de Estado. Sanidad presentaba proyectos, también lo hacía Deporte, lo hacía la Dirección General de Infancia y Familia, que en 2022 presentó 13 proyectos al Pacto de Infancia y no ha presentado proyectos en esta legislatura. Educación ha pasado de 6 proyectos a 3 proyectos y lo que nos parece más grave es que el Instituto Canario de Igualdad, que es el organismo encargado de impulsar, de liderar las políticas de igualdad en Canarias, ha pasado de 17 proyectos con el gobierno de Ángel Víctor Torres a 5 proyectos en 2025. Eso es un fracaso absoluto a la hora de liderar las políticas de igualdad en Canarias. Eso es un retroceso, lo mire como lo mire. Se lo dije ya en otra comisión, ni un solo proyecto en 2025 dirigido a la violencia vicaria. Y hemos empezado este año en Canarias, lamentablemente, con un asesinato de un menor por su padre por violencia vicaria. Hay que aprovechar el 100% de los fondos. Si son 10 millones, hay que ejecutar proyectos por 10 millones. Insisto, está tardando en publicar ya la orden de distribución de los fondos. Son proyectos de continuidad, proyectos que requieren un trabajo de enero a diciembre. No se puede parchear y estar corriendo después y tener a las profesionales fantásticas que tenemos en Canarias a la espera de saber si pueden ejecutar los proyectos. Y le digo una cosa, está salvando el pacto el equipo fantástico y maravilloso de profesionales que tiene en la Dirección General de Juventud, porque es el centro directivo que más proyectos presenta y que pelean cada día, en cada momento, en que los fondos del Pacto de Estado Concluyendo, señora funcionen. Mañez. Gracias, señora Mañez. Señora consejera. Señora diputada, vamos a ver, nosotros hemos estado haciendo una cuestión que no se había hecho. Y no estamos hablando de la justificación solo del 2023, estamos hablando de justificación 2021, 2022, 2023 y 2024. Con lo cual, lo que hemos hecho es una revisión estricta de los proyectos con plantillas y rúbricas homogéneas de valoración técnica y económica. Y no es cierto que no se haya liberado los fondos del 2025 para el 2026, porque si usted ve las órdenes de reparto, la última orden de reparto del año 2025, se establecía el reparto para proyectos a realizar en el año 2026, con lo cual ya eso se ha hecho. No hemos tenido que esperar al 2026 para hacerlo, sino ya lo hemos hecho desde el 2025 para no perder ninguno de esos fondos y para tener una seguridad jurídica de que lo que estamos haciendo está correcto y además en base a lo que también los técnicos del Ministerio nos han dicho. La atención a las mujeres no se ha interrumpido y hemos establecido una correcta ejecución de esos fondos, no partiendo de cero como hasta ahora, sino de una red que ya funciona y a la que ahora hemos dotado de un modelo de gestión riguroso. Lo que haremos en 2026 es seguir gestionando esos fondos con ese criterio que hasta ahora nunca se había aplicado, planificando antes, validando antes y justificando antes. Ese es el cambio, con lo cual no va a haber ningún problema para después, cuando llegue de verdad la justificación, tenerlo establecido. Nosotros hemos hecho todo eso y además lo hemos hecho conjuntamente con el Estado, porque así es como tenemos que hacer las cuestiones, porque quien fiscaliza después, quien revisa esa justificación después, es por supuesto el Estado. Entonces, ante cualquier mínima duda de que un proyecto pueda o no entrar por pacto de Estado, la estamos enviando a los técnicos del Ministerio, que además enseguida lo revisan y nos dicen, oye, pues cumple, está correcto, o deberías potenciar, o debería incidir más en esta línea, o debería tal, porque después la justificación puedes tener algún problema. Y eso es lo que estamos haciendo, un modelo de gestión corregido y reforzado, basado en una planificación previa, que es lo que hemos hecho en las semanas pasadas, antes de la conferencia sectorial, donde me he reunido con todos los centros directivos para que vayan revisando los proyectos para este año 2026 y así darle continuidad y seguimiento a todos los proyectos de un año a otro.